trono de montar que silla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, del que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo el milagro, dulce y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Amigas y amigos de Veracruz Agropecuario, los saludamos desde la estancia Garnica, un espacio en la ciudad de Jalapa que tiene mucha utilidad para los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado y para el público en general. Isela, te saludo con mucho gusto desde este entorno también verde aquí en la ciudad de Jalapa. Héctor, querido, qué gusto compartir contigo esta transmisión y desde un lugar hermosísimo, emblemático en la ciudad de Jalapa, como lo es la estancia Garnica, que cumplen con creces una misión sumamente importante de alto impacto social. Por ejemplo, con sus más de 17 talleres con los que cuentan con actividades artísticas, culturales, físicas también, y una serie de espacios que se ponen a disposición pues de los pensionados para mantenerse en contacto con la salud física, pero también con la emocional y espiritual que nos brinda la naturaleza, como este hermoso bosque mesófilo de montaña que hoy nos da la bienvenida. Así es, Isela, y justo hablando de bosques tenemos temas interesantes que tienen que ver con la temporada en la que estamos. Aún estamos en temporada de incendios forestales y por ello nos acompañarán especialistas y técnicos del Instituto Tecnológico de Perote y también especialistas en temas forestales. Exactamente, estaremos conversando con técnicos, con jóvenes también que están abriendo brecha y que nos darán una serie de elementos y temas que nos invitan a estar involucrados con nuevas estrategias para relacionarnos con los ecosistemas, pero también de cómo enfrentar situaciones que tienen que ver con los incendios forestales, de preferencia evitarlos, porque nos lo han dicho en muchas ocasiones, es la actividad humana la que encabeza pues precisamente las causas que contribuyen a este tipo de crisis ambiental, como puede ser la que se deriva después de un incendio forestal, así que esté pendiente, no le cambie, y también hablaremos de una de las plantas pues con más historia en nuestro planeta, como lo son los helechos. Así es, Isela, son diferentes variedades de helechos y justo también especialistas nos hablarán acerca del futuro que les espera a esas especies, de las amenazas pues también ambientales que están enfrentando estas plantas. Todo esto y más conversaremos con nuestros invitados en los siguientes minutos. Además, el responsable de las áreas verdes de aquí, de Estancia Garnica, nos compartirá cómo lo hacen para que esté así de bonita y cuáles son algunas de las actividades también desde las cuales ellos incentivan a la conciencia y al cuidado ambiental. Por ejemplo, reforestación, cuentan con un huerto, con un vivero, con sistemas de captación de agua y una serie de ecotecnias que nos hablan de la conciencia, de la visión y de la estrategia que tiene el equipo de trabajo que custodia este maravilloso espacio desde el cual le damos la bienvenida a nuestro Veracruz Agropecuario, así que póngase cómodo porque a partir de este momento comenzamos. Pues continuamos, amigos de Veracruz Agropecuario, transmitiendo desde la hermosísima estancia Garnica, rodeados de un bosque de niebla. Al bosque siempre hay mucho que agradecerle, al bosque, a la montaña, a las cuencas, y por eso estamos felices de que hoy en este programa tendremos la oportunidad de escuchar voces de jóvenes que abren brecha, que cuidan el bosque y que nos previenen respecto a problemáticas como lo pueden ser los incendios forestales. Así que bienvenidos y bienvenidas a Veracruz Agropecuario, Mariana Itzel Figueroa Díaz. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, aquí con un poquito de calor. Porque traes toda una indumentaria que para quien nos escucha a través de Radio Más, en breve describimos. Antes también saludamos a Juan Pablo Luis Rodríguez. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Estoy muy bien y feliz de estar con ustedes. Ambos son estudiantes de la carrera en Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico Superior de Perote, y pues a nosotros nos da mucha esperanza saber que existen juventudes como ustedes que se están preparando
para resolver y para atender a ecosistemas tan prioritarios como lo pueden ser los bosques. El desarrollo forestal tiene que estar incluido también en las políticas públicas y en las diferentes acciones que se promuevan. Así que hoy desde el TEC de Perote conoceremos la experiencia de estos jóvenes maravillosos que de entrada me gustaría nos cuenten, Mariana, respecto a los incendios forestales. ¿Cuáles son los principales factores que propician un incendio? Sí, bueno, hay muchos factores, pero los principales son causados por la actividad humana. Puede existir unos naturales, pero se sabe actualmente que el 99% son causados por las actividades humanas. Principalmente, pues yo creo que lo hemos visto en muchas cuestiones. Cuando vamos a algún lugar, dejamos fogata por ahí medio encendida, con colillas de cigarros, entre otras cuestiones, como por ejemplo también cuando quieren abrir más espacio para pastizales, para actividades agrícolas. También pues en esos, como son un tanto ilegales, pueden caer pues a esparcirse más de lo que se tenía previsto. Entonces son las principales. También te digo, existen naturales pero son muy pocos, cuando cae algún rayo o cuando son cerca de erupciones volcánicas, pues también hay pues las brasitas, las chispitas. Por eso son las cuestiones. ¿Te ha tocado estar en un incendio forestal? ¿Te ha tocado ser brigadista? No, actualmente aún no. En un incendio no me ha tocado en prácticas de la escuela, pero hasta ahí, en un incendio tal cual no. Claro, de control y manejo de fuego. Exacto, están en una etapa pues de formación y esto viene a colación, por cierto, súper importante que ustedes sepan que no es para cualquier persona el control de un incendio forestal. Se tiene que tener un conocimiento, información y equipo y materiales del cual también nos van a describir en breve. Pero antes me gustaría, Juan Pablo, que nos cuentes el control o cómo se determina el impacto de los daños de un incendio forestal. Claro, en cuanto a los impactos de un incendio forestal, vamos a tener impactos tanto positivos como negativos. Positivos también porque posterior a un incendio forestal sabemos que hay especies incluso en el bosque que están adaptadas para que los conos de los árboles a las altas temperaturas se abran y puedan germinar nuevas especies, que pueda el ecosistema natural regenerarse por sí solos. En cuanto a los efectos negativos, pudiéramos tenerlos al momento, ¿no? Porque vemos todo lo que se degrada al momento, todo lo que arrasa un incendio al estar en el ecosistema natural. Pero también en esto vemos cómo hay ecosistemas que están adaptados un poco a estos fenómenos, como lo son los bosques, y ecosistemas que son frágiles a estos, más sensibles, como lo son en las selvas, que debido a que hay más variedad de especies, estas alteraciones en estos ecosistemas son catástrofes prácticamente. Sí. Entonces sería eso. Claro, y nosotros hemos visto en ocasiones que en esta temporada de incendios, pues en ocasiones hay personas que quieren acudir a sumar, pero creo que es siempre importante respetar el trabajo de los profesionales de estos temas y hay muchas otras maneras de apoyar. Pero respecto al tipo de maquinarias que ustedes utilizan, para quien nos escuche a través de radio, descríbanos por favor estos implementos que hicieron el favor de traer hoy para esta charla. Sí, bueno, por este lado podemos encontrar lo que es un Maclao, que cuenta con un tipo asadón de un lado y un rastrillo del otro lado. Tenemos un Polaski, que es como una chita de ambos lados. Ambos sirven más que nada para abrir brecha. Por allá, pues mi compañero pudiera explicarnos un poco lo que encontramos allá. De este lado podemos ver cómo tenemos una pala forestal. Esta tiene diversas funciones, ¿no? Como además de escarbar, de echar tierra si tal vez a un ataque directo hacia el incendio, como también puede ser cortar al darle filo y un fuerte golpe que cumpliría la función de cortar, ¿no? Y el rastrillo forestal. Pero algo muy importante dentro de todo esto también en la herramienta es el equipo de protección. Claro. Que es algo que es fundamental para nosotros los combatientes, que es más allá de nuestro equipo, sino como que nuestra protección en tal como campo, ¿no? Sí. Además de que también no debemos pasar en alto una herramienta muy fundamental, que es la antorcha de goteo que vemos al frente. Esa antorcha
es muy indispensable en el combate de incendios, porque para combatir un incendio muchas veces la única herramienta más factible es el mismo fuego. Sí. Porque más allá de hacerle frente a un incendio, es también eliminar el combustible que tiene a ras de la brecha, ¿no? Por lo que es muy factible el hacer brechas y meter un contrafuego, y esa es la función que cumple con esta antorcha de goteo. Qué interesante, Juan Pablo, esto que nos explicas. Tiene que ver también pues con los saberes y el conocimiento que están recibiendo en su formación como ingenieros forestales en el TEC de Perote. Y algo que también es súper importante es el trabajo en equipo, estar pendiente de qué ocurre con toda la brigada. Y dentro de esta formación pues tenemos entendido que existe una brigada forestal universitaria para el manejo de fuego que se llama Coyote. Cuéntenos de esta brigada. Bueno, esta brigada comenzó, pienso yo que desde siempre, porque aunque no estaba integrada, todos los años el profesor Melgarejo, que es con nuestro acompañante ahorita, lleva una materia que se llama manejo del fuego precisamente. En esa materia pues da lo básico, ¿no?, de la materia. Incluso pues parte de esa materia es una quema controlada, que es en participación con CONAFOR. Entonces pues aunque no había una brigada como tal, siempre ha estado esa materia, siempre se ha tomado ese curso. Entonces esta brigada tiene aproximadamente, yo creo que un poquito más de un año que se hizo. De hecho tuvimos la oportunidad de asistir como acompañantes al encuentro de brigadas estudiantiles que se llevó a cabo ¿En Jalisco? No, en Chapingo. Chapingo. Exacto, en Chapingo. Se llevó a cabo en Chapingo. Entonces Está siento súper que bonito Chapingo, nos dicen, ¿no? sí. De hecho sí, nosotros pues era algo increíble de ver todo Qué lindo, lo que estaba ahí. Pero sí, entonces en cuanto se formó esa brigada, pues muchos tuvieron el interés de querer entrar. Incluso pues yo pensaba cuando yo me enteré de eso, pues que iban a ser puros hombres, ¿no? Porque yo decía, pues mujeres, y es muy raro, ¿no?, que vaya a haber. Tuvimos la oportunidad de asistir, mi compañero y yo. Pues ahí me di cuenta que efectivamente yo estaba equivocada, no era solamente para hombres. Ahí vi que había cantidad enorme de mujeres que estaban, y que incluso no eran solamente brigadistas, sino que habían ya estado combatiendo, aparte de que aquí en México, en otros lugares, y no solamente como una más, sino también como jefas ya de brigadas. Entonces pues sí estuvo un poquito interesante, y pues mi compañero, que fue el jefe de brigada, a lo mejor podía tener otra perspectiva de lo que yo viví. Pero por lo pronto felicidades, porque estuviste ahí representando a las mujeres que cada vez ocupan pues un lugar, no cada vez, siempre ha sido, pero ahora lo estamos visibilizando. ¿Y cuál fue tu experiencia, Juan Pablo, en esta participación como jefe de brigada? ¡Qué orgullo de entrada! ¡Felicidades! Gracias. No, pues para empezar, pues son conocimientos que también ahí vas a poner en práctica, y más allá de poner en práctica también vas a aprender bastante. Sí. No siempre va uno sabiendo todo al 100%, sino que va uno a aprender con el ejemplo y al ver otros jefes de brigada que tú te topas en esta competencia, ¿no? ¡Qué padre! Entonces, pues, además de eso, las actividades que ahí llevamos a cabo, dentro de todo, dentro de lo que cabe, nos llevamos muchísimos conocimientos, tanto hombres como mujeres, el trabajo en equipo, el poner más en práctica, el ser un buen jefe, un buen líder, y el aprender más que nada. Ay, qué bonito lo que nos dices, y esta actitud debemos mantenerla todos los días, nos dediquemos a lo que nos dediquemos y tengamos la edad que tengamos. Siempre podemos aprender de otros. Es importante observar, recordar la importancia de hacer un trabajo en equipo, como ves ahora mismo aquí en la televisión y en la radio, y pues ser útil desde donde servimos y desde lo que nos toca hacer. ¿Cuál sería tu mensaje para otros jóvenes que vean este programa y para quienes estén interesados en cursar esta carrera? Claro, pues en lo primordial yo creo que estos conocimientos deberían de llegar a más personas. Muchas veces yo me tocó ver que un video en el Facebook incluso, donde ciertas personas combatientes, yo creo que con experiencia, ya tenían una línea de control y ya estaban haciendo contrafuego al incendio que ya viene arrasando tu ecosistema, ¿no? Y al ver estos videos, las personas que muchas veces no tienen conocimiento y nomás ven que ellos están prendiendo otra vez parte del ecosistema, parte del bosque,
estos tienen comentarios negativos hacia esas personas que ya están controlando el incendio. Entonces yo creo que estos conocimientos deben de llegar a más personas para que no vean más allá de lo negativo en un incendio, ¿no? Sino que vean también, que conozcan cómo es que se debe de combatir. El manejo de fuego, ¿no? Cómo es lo que es el manejo de fuego. Sí, estoy a favor de lo que dices. Necesitamos socializar más esta información y aceptar que tenemos un compromiso común si se trata de cuidar, de preservar, de restaurar cuando sea el caso. Los incendios forestales, como ya nos decía Mariana, no son espontáneos. La mayoría, más de un 90%, son ocasionados por la actividad humana, lo cual quiere decir que necesitamos tener mucho más conciencia, actuar con mucho más respeto hacia la naturaleza y en este caso celebrar historias de vida como las de Mariana y Juan Pablo, que hoy están con nosotros en Veracruz Agropecuario. Queremos agradecerles muchísimo, felicitarlos por su trabajo, por su experiencia, por su convicción, a ustedes y a sus maestros. De verdad que esta formación tecnológica que en este caso contribuye al desarrollo forestal de nuestro país nos parece maravilloso. Mariana, para quien quiera conocer más del TEC de Perote, ¿cómo los encuentran? ¿Tienen redes sociales? Sí, me parece que en Facebook aparece como TEC NM Campus Perote. Y bueno, quisiera también dejar un mensajito. Sí. Que si muchas chicas tienen la iniciativa también de querer formar parte y que a lo mejor se detienen por las cuestiones de que dicen son cosas de hombres, pues invitarlas y aconsejarles que no piensen como yo, que piensen a lo mejor un poquito más en lo que a uno le gusta y que ahí pues se va uno a dar cuenta, o yo me di cuenta, que pues no solamente es para hombres, que aunque sí se necesita mucha capacidad, pero yo pienso que también nosotras la podemos tener, y no solamente en cuestiones físicas, sino que también pues existe mucha logística, entonces pues también es parte donde los conocimientos también pueden entrar, no solamente la fuerza. Entonces pues sería todo de mi parte. Magnífico. Oigan, estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias Mariana, gracias Juan Pablo. Nos dejan una gran enseñanza hoy aquí en nuestro Veracruz Agropecuario. Así que pues con esta alegría en el corazón que nuestras juventudes nos proporcionan, continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Amigos de Veracruz Agropecuario, llegó el momento de hablar de las acciones de reforestación para mitigar los efectos de los incendios forestales, y para ello tenemos a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Perote, quienes nos van a compartir su experiencia justo en estos temas. Y doy la bienvenida en este momento a Yazaret, quien nos acompaña del TEC de Perote. Yazaret, bueno, pues bienvenida también a este programa. Gracias por invitarme. Muy bien, y también tenemos a Ángel Hernández, que también viene del Tecnológico de Perote. Ajá. Ángel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y agradecido de estar aquí. Bien, y bueno, pues platíquenos acerca de estas acciones. Ustedes como estudiantes, desde el inicio de esta carrera forestal, pues aplican ya los conocimientos también en diferentes acciones. Cuéntanos un poquito, Yazaret, cuáles son las principales acciones que podemos aplicar una vez que tenemos un incendio forestal para poder mitigar los daños, sobre todo al arbolado de esta zona. Vamos a hablar en específico de la región del Cofre de Perote. Bueno, lo primero que nosotros se realiza, es ver la zona que está afectada. Después es una limpieza. Esto se recomienda que pase una temporada de lluvias para ver qué árboles sí pues subsistieron, y así pues poder ver qué es lo que se va a limpiar. Si se puede de toda la limpieza sacar algo para comercializar, se utiliza. Si no, pues se limpia todo. Después lo que hacemos es ver qué especies están en esa zona. ¿Por qué es importante esperar a la temporada de lluvia? Es importante esperar las temporadas de lluvia porque si reforestamos, como la tierra es muy caliente, surge el riesgo de que el árbol o las raíces del árbol se quemen. Entonces se recomienda esperar las temporadas de lluvia, que ya empezaron ahorita en junio hasta octubre. Por ahí más o menos se empiezan a hacer las reforestaciones para que no se afecte el árbol, para que sobreviva. En el caso específico de un bosque, por ejemplo, ¿qué acciones o qué plantas podrían ser las adecuadas para estas acciones? Bueno, nosotros comenzamos viendo cuáles son las que están en el bosque, por ejemplo, en el género de pináceas, o pues si vemos si hay ciertos cipreses, pues también
O sea, vamos a ver en la plantación que hay en esa zona, porque pues no se pueden traer de algún otro porque pues no se van a poder desarrollar. Y además también cuidar o tomar en cuenta la fauna, ¿no? Ajá, es decir, correcto. ante todo esto, ustedes ya tienen una selección. Cuéntanos un poquito, Ángel, cómo seleccionan la planta ustedes ahí en el TEC para poder incidir, ¿no?, favorablemente en estos ecosistemas. Principalmente seleccionamos planta que sea de la región. Producimos planta pues de género conífera, que son pinos, cipreses, o sea, oyamel. Y también vamos produciendo planta de latifoliadas, como son madroños, capulines. Tenemos una producción de diferentes técnicas, siembra directa o en almácigos, que eso nos va a favorecer también en el desarrollo que va a surgir o va a tener el árbol para su mejor desarrollo. Y bueno, y estas plantas que ustedes tienen ahí en sus viveros, ¿empiezan a manejarlas desde qué semestre? Se nos enseñó cómo hacer cepas y así después llevamos una materia que se llama botánica forestal. Ahí se nos enseñan los tipos, por ejemplo, de conos, o depende de la especie y las semillas. Ya ahorita en cuarto semestre llevamos una materia que se llama viveros forestales. Ahí ya se nos enseña todo lo que va a ser la plantación, desde la semilla hasta que se saca a la venta. Entonces empezamos a trabajar desde semilla y vamos en el proceso de producción de planta. Es muy interesante. Y bueno, pues aquí tenemos justo nuestro set, y para quien nos escucha en radio, tenemos aquí en nuestro set algunas semillas. ¿Puedes describirnos, Ángel, por favor, qué tipo de semillas son las que ustedes nos hicieron favor aquí de traernos, y a quien nos escucha también en radio? Bueno, principalmente el arbolito que está en bolsa es una yacahuite. Es de la región de las vigas, un poco de vigas. Y los conos que tenemos hay Montezume, oaxacanas. Entre los conos o las semillas tenemos cedros, nogales. Tenemos de derecha a izquierda, tenemos cipreses, Montezume, piñón, oyamel, sabinos y pátulas. Son diferentes tamaños incluso. Ajá, claro. De las semillas. Si podemos observar, bueno, el piñón es más grande y es del género Pinus que comparación al de Montezume. El Montezume tiene una característica que tiene ala, que el piñón no tiene, es carente o carece de esa ala. Muy bien. Y toda esta selección, ustedes que empiezan también a trabajar ya en campo, cuéntanos un poquito. Lo importante también de tener preparado el terreno, digamos la tierra, ¿no?, en este caso, para poder ya una vez en temporada de lluvia como la que estamos actualmente, poder reforestar en las zonas que fueron afectadas. Sí, bueno, tiene que ver mucho el terreno, ya que pues tiene que tener también ciertos nutrientes para que se pueda desarrollar bien pues nuestra semilla, porque pues por ejemplo, si no sé, vamos a reforestar y la tierra no tiene los suficientes nutrientes, pues no se va a poder desarrollar. Entonces pues también tenemos que ver qué tipo de suelo es. También esa materia la llevamos, se llamó edafología, entonces ahí nos enseñan todo sobre los suelos. Pues todo esto es lo que los jóvenes desde los primeros semestres aprenden en el Instituto Tecnológico Superior de Perote, y vamos a platicar más adelante aquí en su programa Veracruz Agropecuario, así es que quédese con nosotros. Una de las plantas más comunes en nuestros bosques de niebla y también al interior de nuestras casas y jardines son los helechos. Para platicar de estas plantas con gran historia pero con un futuro incierto, nos acompañan dos expertos aquí en Veracruz Agropecuario, y ellos son la maestra en ecología Jessica Guadalupe Landeros López, quien viene del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias.
Y también está con nosotros el doctor Isidro Carvajal Hernández. Él viene del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Doctor, gracias y bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, pues vamos a platicar de los helechos, estas plantas que son prácticamente son plantas prehistóricas que podemos encontrar actualmente, ya sea en el bosque con gran tamaño, los helechos arborescentes, en nuestros jardines, en los diferentes viveros. Pero cuéntenos, doctor, ¿por qué los helechos tienen un futuro incierto actualmente? Bueno, consideramos que tienen un futuro incierto porque estas son plantas, como bien lo mencionas, que son muy comunes en estos ecosistemas de montaña, como los que tenemos aquí en Jalapa, que son ecosistemas húmedos, con mucha humedad ambiental y con temperaturas templadas. Entonces, el futuro incierto nos referimos a que, como todos sabemos, el cambio climático que nos está afectando en este momento aparentemente va a cambiar las condiciones del mundo y no se sabe con certeza cuál va a ser la tendencia, pero lo que sí se sabe es que se va a volver más seco en general el mundo y las montañas, entonces también se van a volver más secas. Y si es el hábitat de estos helechos, pues no sabemos exactamente qué va a pasar con muchas de sus especies en el futuro. Es decir, estas temperaturas, el aumento de temperaturas es la principal amenaza de estas especies. El aumento de temperatura que va acompañado con sequías, como ya se ha visto en algunos lugares del mundo, y hay muchos modelos que pronostican esa situación, ¿no? Entonces, si tenemos temperaturas altas y sequías o ambientes menos húmedos, entonces por eso es que estas especies pueden tener muchos problemas en el futuro. Maestra, cuéntenos un poquito actualmente, de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho, las investigaciones, los diferentes proyectos, cómo poder replantear justo el valor, ¿no?, de los helechos en los diferentes ecosistemas, pero también en los entornos urbanos como en el que nos encontramos. Sí, claro. Bueno, en una ciudad aquí como Jalapa, lo que podemos ver es que hay bastantes áreas verdes y hay pues bastantes bosques todavía en un buen grado de conservación, y como podemos ver hay helechos dentro de estas zonas. En cambio, cuando hay una modificación en estos entornos, pues podemos ver que también se viene acompañado con aumento de temperaturas, con disminución de la humedad, y esto puede afectar a distintas plantas, entre ellos los helechos, que, pues, como lo mencionó ahorita el doctor, son más sensibles a estos cambios porque son plantas que vienen de muchos años atrás. Entonces podemos utilizarlas incluso como indicadores de estas condiciones de los entornos urbanos, en donde si vemos una disminución que ya se ha visto de especies de helechos o de su diversidad o de algunas condiciones, pues ya nos está indicando que hay algo que está pasando en estos bosques. Bueno, justo lo que encontramos fue que en algunos de los bosques urbanos que tenemos aquí en Jalapa, ya se ha visto un aumento en la temperatura que está relacionado con la modificación de estos entornos. O sea, entre más modificaciones tenga un bosque, entre más alteraciones tenga, entre más haya talas, introducción de especies exóticas, etcétera, pues se va modificando también su microclima, es decir, la temperatura que hay por ahí cerca, la humedad, cuánta luz solar entra, etcétera. Entonces esto va modificando las condiciones ahí de ese lugar. Y lo que encontramos es que en estos lugares más modificados es donde hay menos especies de helechos, y las que sí están ahí son las que se consideran las más resistentes, digamos, las que toleran mejor la sequía, las que toleran mejor la radiación solar, las que toleran mejor que haya menos humedad. Y entonces lo que puede estar pasando es que en un futuro se vayan quedando solamente esas especies resistentes, y las otras especies que son las nativas también, pues se van perdiendo porque ya no tienen esa capacidad de aguantar estas nuevas condiciones. ¿Nos puede mencionar alguna y si nos puede describir también un poco para poder conocer? Porque justo vemos que hay diferentes tipos o variedades de helecho, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, del género Pleopeltis, vimos que es muy común que las encontremos en zonas pues más perturbadas, porque tienen ciertas características que les ayudan a resistir, como tienen una cutícula más gruesa, tienen unas cosas que llamamos escamas, que literal son como un pedacito de piel extra, digamos. Esto les ayuda tanto a retener más humedad como a que no les afecte tanto la radiación solar. En cambio, hay otras especies como del género Polyphlebum, que son muy chiquititas y son muy delgadas, entonces son muy sensibles
a todos estos cambios. Es decir, si les da el sol, si les falta agua, La humedad. se mueren. Ajá. Muy bien. Oiga, doctor, a propósito, veía recientemente en Facebook, ¿no?, a una publicación de un helecho que está boca abajo, prácticamente, abajo de un puente en una zona urbana, ¿no?, en una ciudad. Y entonces ahí, como que a manera de chiste, es decir, yo cuidando mis plantas en mi casa y con muchos cuidados, y este helecho aquí se da así prácticamente de forma muy natural, ¿no? Tenemos especies que pueden vivir en todos lados, como el ejemplo que nos pones, ¿no? Una especie que puede vivir incluso en un techo con condiciones mínimas de suelo y vive con poco. Y la naturaleza es muy sabia y algunas especies se aferran a la vida y están adaptadas para eso. Sin embargo, hay otras que no tanto, como menciona también ella, ¿no? Otras que viven en condiciones muy particulares, que requieren mucha humedad, porque recordemos son plantas primitivas o que tienen ancestros muy primitivos. Entonces, antes de que existieran las plantas con flores en el planeta, ya había helechos. Entonces, tienen muchas de sus adaptaciones todavía con esos rasgos muy ancestrales. Uno de ellos es que a nivel fisiológico tienen unas células que no se cierran como tal cuando está, y por lo tanto están perdiendo mucha agua. Entonces, como pierden mucha agua, necesitan estar tomando nuevamente mucha agua, pero si no la encuentran en el ambiente, entonces se mueren. Y ahí viene un poco la respuesta a tu pregunta. Muchas de estas especies que tenemos en casa, que las queremos cuidar, porque hay que reconocerlo, los helechos son plantas muy bonitas, tienen formas muy elegantes, muy caprichosas, ¿no? Y entonces uno los quiere tener en nuestra casa y necesitan muchos cuidados, pero relacionados con esa naturaleza de mucha humedad y tenerlos bajo sombra. No los puedes dejar en el sol porque se te pueden deshidratar, pero los tienes que regar diario y tenerlos en lugares sombreados y ventilados, ¿no? Y a temperaturas más o menos estables. En realidad, muchas de las especies son muy, muy delicadas para su cultivo. No digo que sea imposible, pero sí requieren cuidados mayores que otras plantas. ¿Tienen potencial económico entonces también? Sí, mucho potencial. De hecho, es muy común verlos en jardines, verlos en arreglos florales. Sin embargo, hay que destacar que muchas de estas especies que están en jardines o en arreglos florales son especies que vienen de otros países o que incluso de otros continentes, ¿no? Todos conocemos quizás el cuerno de alce. Estas son plantas asiáticas muy bonitas, sí, pero no son mexicanas. Entonces ahí tenemos un potencial que no estamos valorando, ¿no? En México tenemos alrededor de 1000 especies con mucho potencial, algunas muy bonitas, y hacen falta estudios que nos ayuden a entender cómo se reproducen, cómo crecen, en qué cuidado requieren para tenerlas en casa, y sí obtener un recurso económico con un manejo sustentable. Muy bien, maestra, pues ya nos adelantaba un poco, ¿no? Y eso aplica para todas las especies. La adaptación es la clave de la sobrevivencia. ¿Qué futuro le esperan a los helechos, hablando ya del cambio climático, de estas condiciones? Seguimos con esta tendencia de modificación de los bosques, del cambio climático, de altas temperaturas. Pues lo que va a pasar es justo lo que mencionaba al principio el doctor: van a ir aumentando las temperaturas, se va disminuyendo la humedad, cada vez va a haber menos sitios sombreados, cada vez va a haber más sol, más calor. Entonces, pues se van a ir quedando justamente estas especies que resisten esas condiciones, y las otras especies, las más primitivas o las más sensibles, pues se van a ir perdiendo. Entonces estamos en riesgo de disminuir la diversidad de estos helechos y de que se vayan quedando únicamente las especies a las que llamamos generalistas, o sea que toleran muy bien todo tipo de condiciones, pero se van perdiendo estas otras especies que son también muy valiosas. En México tenemos lo que le llamamos la norma oficial mexicana, que es una norma que pone una lista de las especies que están catalogadas en alguna categoría de riesgo, y ahí es curioso que de las 1030 especies que tenemos en el país, apenas 30 o 40 especies están catalogadas en esta lista. Pero ante la problemática que estamos platicando, consideramos que debe haber más especies que tienen que estar catalogadas o protegidas al menos por estas leyes mexicanas, ¿no? Y lamentablemente sí hay registros de una especie afín a los helechos, una del género Selaginella, que se tuvo un registro por ahí de finales del siglo XIX,
en la región de Orizaba, pero nunca más se ha vuelto a colectar, por lo tanto ya está aparentemente declarada como extinta del medio silvestre. Entonces, para evitar que esto pase con otras especies, pues es necesario, pues sí, primero conocerlos, concientizarnos y protegerlos. Pues muchas gracias a ambos por compartirnos su conocimiento y sobre todo por reflexionar y concientizar sobre el valor de los helechos en nuestros entornos. Nosotros continuamos aquí en Veracruz Agropecuaria. En la ciudad de Jalapa, si bien es cierto, goza del prestigio de ser la ciudad de las flores, lo es también una ciudad de bosques, de pulmones verdes, de espacios que son punto de encuentro de muchas personas, de gente que encuentra en la bellísima estancia Garnica la oportunidad de seguir aprendiendo, de disfrutar y de convivir. Principalmente derechohabientes del IPE, pero en general para todas las personas tienen las puertas abiertas en este maravilloso escenario. Las áreas verdes llaman particularmente la atención y a continuación conversaremos con el responsable de que estén así de bonitas. Gracias al ingeniero agrónomo Santiago Salazar García, encargado de áreas verdes de Estancia Garnica. Gracias por conversar con Veracruz Agropecuario y por recibirnos, Inge. ¿Cómo está antes que nada? Buenos días, muy bien. Estamos aquí y es un orgullo de visitar, que nos visiten. Claro, y el orgullo es nuestro, ¿verdad, Héctor? De estar aquí, de ver de cerquita pues cómo opera un lugar como estos y de disfrutar este bosque de niebla o este bosque mesófilo que hoy nos arropa. Así es, Isela, nos encontramos en la Estancia Garnica que colinda justo con el Jardín de las Esculturas, también con el Parque Natural, y es un manchón verde que además se conecta con otros entornos de la cultura, de la naturaleza y del medio ambiente. Así es, los invitamos a todas las personas que nos inviten en esta área, porque es un área verde muy bonita y aparte es un lugar donde se pueden descansar, convivir con la fauna, con la pequeña fauna que todavía tenemos, y hay mucha vegetación en esta zona. Y tienen también ustedes una vocación social, evidentemente, pero también ambiental. Nos decía que tienen un huerto, que están reforestando, que han hecho una serie de campañas y de actividades desde las cuales pues inciden positivamente, nos parece a nosotros, en las personas que aquí los visitan. Efectivamente tenemos un huerto, en ese huerto producimos acelga, rábanos, tenemos chile de cera, lechuga, también tenemos un vivero de plantas aromáticas, donde tenemos té verde, hierbabuena, orégano, romero, lavanda, tenemos una serie de plantas, hasta sácate limón. Aparte del vivero y del huerto, tenemos un vivero de plantas ornamentales. También tenemos un vivero donde tenemos unas plantas de café de la variedad Sarchimor. Referente al tema de café, el vivero de las plantas de café donamos a las plantitas cuando hacemos unas actividades. Pero también tenemos una plantación como más o menos de 1/4 de hectárea donde sembramos café de Costa Rica. En esos trabajos siempre hemos participado en faenas, conjuntamente con los pensionados, así como los directivos. En esta zona también se ha reforestado. Tenemos arbolito de encino, pino, haya, liquidámbar. Son arbolitos que se han reforestado en esta zona. Si no me equivoco, aproximadamente ha sido como 130 arbolitos de encino, 80 arbolitos de pino, más aparte los arbolitos que nos han donado la gente. También una cosa importante, los mismos pensionados nos traen plantitas, qué maravilla. plantas ornamentales donde nosotros lo tenemos que producir. Como aquí hay una gran variedad de plantas ornamentales, también sacamos esquejes, así como hijuelos. Pero las pensionadas nos han traído plantas aromáticas como arbolitos. Muy bien. Y bueno, Isela, es una actividad, el contacto con las plantas finalmente también es una actividad que da mucha paz. Seguramente a las personas pensionadas que disfrutan de las actividades que aquí ustedes ofrecen, ¿no? A los jubilados, pues, a las personas que son de la tercera edad, esto es algo también, además de recreativo, también saludable, ¿no? El convivir con las plantas y participar con estas actividades de sembrar, de reforestar, es un aditivo pues a la salud también de las personas pensionadas, derechohabientes aquí de la Estancia Garnica. Así es, cuando nosotros tenemos un plan de reforestar,
invitamos a los pensionados y sí asisten. Ujú. Por tal motivo se traen más arbolitos. Y luego nos preguntan, ¿cuándo vamos a reforestar? Ah, qué bonito. En este año vamos a sembrar plantas de café. Ujú. Las plantas que tenemos en el invernadero, vamos a planear para que se haga un tipo como faena entre los directivos, el personal de aquí, así como los pensionados. Muy bien. El café forma parte de un cultivo emblemático en la historia de Estancia Garnica, ingeniero. Así es. En esta parte, todavía cuando nosotros llegamos, hay plantas de café sembradas. Tenemos entendido que esta era una parte de zona cafetalera. Exacto. Sí. En esta parte. Yo creo que, bueno, también en mi café. Exacto. De hecho, llegó un señor de Huatusco. Él mencionaba, bueno, es un señor ya grande, mencionaba que aquí hay una parte de café seleccionada o de variedad que todavía estaba en mi café, que estaba sembrada en esta parte. Wow. Todavía hay unas plantas viejitas. Pero qué bueno que ustedes tienen ese vivero y que están pues también reproduciendo y fomentando también la reforestación, además con este cafetal bajo sombra que está lleno de atributos, Así es. ¿verdad? Sí, Increíble. también tenemos el sistema de captación Cuéntenos de eso. agua. Como aquí tenemos el problema, bueno, como todas las colonias de la ciudad de Jalapa, sufrimos estiaje. Entonces estamos captando agua y tenemos unos tanques donde se filtran. Esa agua empezamos a regar a los huertos que tenemos, así como abastecer unas zonas de esta parte. Ujú. Muy bien. También algo importante que se me estaba pasando, tanto el huerto como plantas aromáticas y como el vivero de la planta de café, lo producimos orgánicamente, no utilizamos agroquímicos. Muy bien. Y no lo usamos porque colindamos con Natura, que es un área natural protegida. Exacto. Y por la fauna. Claro. Exacto. Sí. Oiga, ¿y desde cuándo están aplicando todas estas acciones, ingeniero, de pues también de cuidado ambiental, ¿no? Porque finalmente la reforestación, el tener las plantas ornamentales, los huertos, todas estas son acciones ambientales, medioambientales, que inciden también en la conciencia de las personas que aquí disfrutan de este espacio o que participan de las actividades. Cuéntanos un poquito cómo estructuraron también este programa de actividades también que tienen relación o inciden directamente más bien con el medio ambiente. Cuando nosotros llegamos aquí a trabajar, cuando se inauguró la estancia Garnica, empezamos, fue en mayo de 2022. Muy bien. Cuando llegamos, le empezamos a darle mantenimiento a las áreas verdes, pero fue un bastante trabajo. Después del mantenimiento, empezamos a conseguir donación de arbolitos y plantas ornamentales para sembrar en áreas verdes. A partir de ahí se empezó a platicar para tener el huerto, porque no teníamos huerto ni también el vivero de plantas aromáticas. Fue conforme fue pasando el tiempo, hubo sugerencias y a través de esas sugerencias empezamos a aceptar las propuestas de las personas. Hasta los mismos directivos nos dijeron, ¿saben qué? Recibimos varias propuestas y vamos a trabajar por ese eje, que fue, por eso se instaló el huerto. Primero fue el huerto, después el vivero de las plantas aromáticas y después fue el vivero de plantas de café. Muy bien. Pero fue conforme fue pasando este proceso de trabajo. Pues me parece muy oportuna la pregunta de mi compañero Héctor, porque que tenga Estancia Garnica, además de la misión de los talleres y de esas actividades, un restaurante que está también abierto para todas las personas, que tenga esta visión ambiental, social, tiene que ver con estrategia, con trabajo, con diseño y con políticas públicas conscientes de que necesitamos involucrarnos en todo ese tipo de actividades para pues mantener nuestro planeta y para mantener también, para conservar espacios tan maravillosos como lo es este sitio lleno de naturaleza que nos recibe también aquí entrando a la ciudad de Jalapa. Díganle a la gente por qué vale la pena conocer Estancia Garnica. Invítelos, por favor, de cuándo a cuándo están las puertas abiertas y redes sociales, por favor. Nosotros estamos en servicio de martes a domingo, del horario de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aquí los esperamos. Tenemos el restaurante, tenemos áreas verdes, tenemos un sendero donde pueden hacer ejercicio, tenemos un gimnasio, tenemos talleres. Es para los pensionados, tenemos una alberca
Ese es para los pensionados, pero también para el público en general, porque tenemos aquí el restaurante, pueden visitar los senderos. Muy Y bien, tenemos la cancha. muy bien. Y en las redes sociales de Estancia Garnica encuentra usted toda la gran oferta que aquí ofrecen para la sociedad. Muchas gracias al ingeniero agrónomo Santiago Salazar García, encargado de áreas verdes de Estancia Garnica. Y pues son esas historias, Héctor, las que nutren nuestro corazón, nuestra mente y nos inspiran, sin lugar a dudas. Claro que sí, Isela, un espacio que justo con estas áreas verdes nos da pues todavía más paz, más tranquilidad y nos inspira también a este cuidado ambiental y aprovechar justo estos entornos. Así es que no deje de visitar si usted es derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado y si no también como público general conocer este espacio y aprovechar sus actividades. Continuamos. Hemos llegado al final de este programa de Veracruz Agropecuario, hoy desde Estancia Garnica, y ha sido para nosotros una bellísima oportunidad de aprender, de escuchar, de incentivarnos. Por lo pronto los jóvenes estudiantes del Tecnológico Superior de Perote nos dejan pues con un compromiso en prenda, Héctor. Ellos evidencian una conciencia y una disposición a capacitarse y aprender, pero creo que nosotros como sociedad necesitamos ser aliados de esta causa para evitar, por ejemplo, pues, problemáticas tan dramáticas como puede ser la que representa un incendio forestal. Así es, Isela, temas también, bueno, pues que tienen una relación directa con el medio ambiente, ya que, bueno, pues es también la protección de los entornos para diferentes ecosistemas y también la restauración, que es muy importante de lo que nos hablaron en este valioso programa. Restauración, conservación, en fin, las acciones son muchas. Es importante que acudamos siempre a los especialistas, a la comunidad científica, académica, a los productores que tienen también un conocimiento ancestral indiscutible, pero en los jóvenes también tenemos pues una esperanza puesta y desde luego en sitios como el que hoy nos recibió, esta Estancia Garnica aquí en Jalapa, que es un punto de encuentro también para más de 2,000 derechohabientes. Imagínate, Héctor, qué maravilla que vienen aquí a aprender a hacer diferentes actividades, como puede ser el bordado, el macramé, el repujado, algún tai chi, en fin, pero que todo eso represente estar en contacto con otros e incentivar la creatividad. Así es, este espacio que, bueno, pues tras su reapertura, justo ofrece estos beneficios para los derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado y para la población en general de Jalapa y sus alrededores. Usted puede disfrutar también de la comida que aquí se prepara en un restaurante, también con un espacio pues también muy acogedor y sobre todo de estas áreas verdes que, como bien ya nos explicaron nuestros amigos de Estancia Garnica, que el día de hoy nos han recibido, nos han abierto las puertas de este gran entorno ubicado aquí en la ciudad de Jalapa, pues también para disfrutar también de estas actividades medioambientales, que es un tema también que cuida mucho la Estancia Garnica, Isela. Exactamente, Héctor. Le sugerimos visitar las redes sociales para que tenga usted más información. Ya ha llegado el momento de despedirnos, lo hacemos agradeciendo desde luego a todo el equipo de Estancia Garnica, al staff de Radio Televisión de Veracruz que hizo posible esta transmisión, y esta es una producción de Rubén Cruz. Somos Héctor Juans, Isela Pacheco, y a nombre de todas y todos les agradecemos que nos haya acompañado. Nos vamos, Héctor. Nos vamos y nos escuchamos en el siguiente programa aquí en Veracruz Agropecuario. Esté muy atento. Muchas gracias. Hasta la próxima.